que no traigas alegría, ¿eh? No lo vayas a tomar a mal. No, pero por ahí las pymes ladran. Claro. En este contexto. De eso no hay ninguna duda. Las pymes ladran en este contexto. Sí, de eso no hay ninguna duda. Claro. Bueno, a ver, contame un poco, porque ¿cuál es la expectativa del dólar? Sobre todo porque ahora como se conoció la carta de intención del fondo ya, y de hecho está recontra claro cuáles son los puntos del acuerdo, hay mucha expectativa sobre qué va a pasar con el dólar. Se plancharon los créditos hipotecarios. ¿Qué va a pasar ahora con ello? Mira, acá lo importante es ver que el gobierno logre tener un ancla. Porque, a ver, pasamos de casi 30 pesos por dólar a un dólar que, bueno, logró perforar la barrera de 28 hacia abajo. Pero lo importante no es cómo va oscilando, sino dónde queda. ¿Por qué? Porque la realidad es que los empresarios, cuando reponen insumo y materia prima, lo tienen que hacer un dólar futuro que no saben cuál va a ser. Claro. Entonces, eso genera pérdida de rentabilidad, expectativa, genera un detenimiento de la economía también, porque eso genera que las operaciones inmobiliarias se hayan caído. En el caso de los créditos hipotecarios UBA, el 60% cayó el stock de créditos hipotecarios un 60%, pero también en el último mes cayeron un montón las operaciones que se iban a hacer y no se terminaron haciendo. Fíjate que en dos sectores, por lo menos en el sector de la construcción y en el sector de el mercado interno, eso termina derivando en cierta incertidumbre para el intercambio de bienes y servicios en nuestra economía. Ahora, ¿el sector de la construcción cómo está? El sector de la construcción venía muy bien. Claro, porque venía creciendo, ¿no? Muy bien venía. En el primer trimestre venía con un crecimiento. Ten en cuenta de que créditos UBA se habían otorgado 1.600 millones de dólares en créditos UBA. Era un stock importante, era 10 veces más de lo que se había otorgado a Abigail en el primer trimestre del año 2017. Y además venía traccionado por obra pública, o sea que también venía con empuje del sector privado y empuje del sector público, traccionando los dos a la par. Bueno, a partir de abril, ya con el movimiento del tipo de cambio, empieza a deteriorarse la actividad privada en el sector de la construcción, empiezan a caerse operaciones inmobiliarias e incluso se caen lo que son los fideicomisos al pozo. Fideicomisos al pozo generalmente son inversores de clase media alta que invierten en ladrillo. Pero claro, al no saber cuál era el valor del tipo de cambio, la constructora no tenía precio y digamos, lo que invertían en ese tipo de fondo tampoco querían invertir. Y por otra parte, después, ¿qué pasa? Al gobierno, ahí al Fondo Monetario Internacional, se te empieza a caer la obra pública, porque casi claramente vas hacia un proceso de ajuste. Y hay mucha gente además también que dejó de averiguar o de tomar el crédito hipotecario y ¿qué hizo? Mejor refaccionó la casa. Sí, mucho más barato, ¿no? Sí, refaccionar la casa, pero se te cae el sueño, ¿no? Bueno, claro, sí, tal cual. Pasó eso. De hecho, te pasa muchas personas que por ahí tenían el sueño de pasarse viviendo con los padres, sacar el crédito UBA e independizarse, bueno, y ahora vuelven a pensar en el alquiler, porque también es una realidad. Claro. Cambia mucho el mercado en ese sentido, en un contexto donde difícilmente puedas tener tanto stock de UBA, porque recordemos que los créditos UBA se otorgan en dólares, a vos te lo especifican. ¿Es una estafa? No es una estafa, es un crédito más. Ajá. Lo que pasa es que el gobierno le pasó lo que pensaba que le iba a pasar en mucho tiempo y a otro gobierno, no a este. ¿Qué es lo que le terminó pasando? Que en realidad, como es la tasa de interés es fija, pero ajusta por inflación, lo que le pasó es que cuando lanzó los créditos hipotecarios, la inflación que estaba haciendo, desacelerando. ¿Y qué terminó pasando este año? Acelera nuevamente y encima la inflación le gana al salario. Entonces la cuota es más alta de lo que el poder adquisitivo te da para pagar ese nivel de cuota, porque está presionando más allá de lo que estaba previsto. Bueno, eso el gobierno pensaba que no le iba a pasar a él en este gobierno, sino que podía pasar más adelante. Bueno, el segundo año de haber comenzado con los créditos UBA, esto empezó en abril de 2016, las personas que están en crédito UBA este año van a pagar una cuota más alta que su recomposición salarial, ¿no? Entonces la inflación le pega más allá de lo que podrían estar pagando. Ahora, tenemos una inflación de 3,5%, sí, ¿no? Lo que más aumenta es alimentos, después sigue el esparcimiento, después sigue, por ejemplo, el transporte, porque obviamente aumenta el combustible, y después sigue la salud, porque aumentó la prepaga. Sí, 7,5. Claro. ¿Cómo hacemos o qué consejos le podemos dar a los que nos están mirando a ver cómo manejan la economía de la casa? Bueno, porque cada vez se va desvirtuando más. Sí, a ver, es un momento donde hay muchas
opciones para aprovechar un contexto de contracción de la demanda. ¿Qué es lo que le está pasando a tanto el retail, es decir, la cadena de supermercado, como el minorista tradicional? Hay mucho stock, porque se contrajo la demanda. De acuerdo a la CAME, las ventas minoristas... compra. Exactamente. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Cayeron 2,8% en los primeros 6 meses del año y 4,2% en el mes de junio. ¿Qué termina sucediendo? Que el retail tiene mucho stock, pero el fabricante también. Entonces, de alguna manera hay una intensidad competitiva por el precio. O sea, el que mejor precio, oferta... coloca en el mercado, tiene mayor opción de vender y mover el stock disponible. Mira, hoy me contaban, perdón que te hago un paréntesis en esto, me contaban que, ¿viste en los outlets de acá de Villa Crespo? Sí. Fueron a comprar y había 4 modelos de pantalones que los vendían a 400 pesos, ¿sí? Cada pantalón a 400 pesos. Entonces había promociones, obviamente que está todo en liquidación, ya no es que esperabas a que pasara el invierno para poder entrar en liquidación. Bueno. Ahora ya está todo en liquidación. Ahora, si ganabas a 400 pesos, si ganás a 400 pesos, ¿por qué antes estaba a 1.200? Bueno, ahí tenés dos situaciones que yo quiero aclarar sobre el sector textil y calzado. ¿Qué pasa? Ambos sectores, textil y calzado, vienen cayendo hace 2 años. Es verdad que el efecto, digamos, de precio tiene margen del 50% y si es de marca puede llegar a ser del 100%. Pero la realidad que también se habló de que si importábamos calzado y textil iban a bajar los precios en el mercado interno. No, la realidad es que importamos y le ponemos el costo argentino en la importación en el mercado interno, por lo cual mercado nacional versus importado, perdió mercado nacional, pero los consumidores siguieron pagando el mismo precio. Primer punto. Okay. Segundo punto. Sí. Ahora tienen que bajar textil y calzado porque obviamente hay un deterioro de la capacidad de compra por parte del consumidor. Y en este contexto podés aprovechar para cierto nivel socioeconómico que tiene que reponer en el caso de la ropa o el calzado en este digamos cierre del otoño y comienzo del invierno, porque ya están liquidando en muchos casos ropa de otoño, ¿no? Digamos que le quedó del verano, ya liquidan otoño. No, ya están liquidando ahora, otoño-invierno. Por eso, otoño-invierno. Directamente. Hay camperas en liquidación. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál es lo complicado de eso? Si lo están bajando tanto, la realidad es que la inflación de costos le aumentó muchísimo, Abigail. Muchos insumos y materias primas de esas prendas, esos calzados, son importados, por lo cual le están pagando un precio dólar mayor. ¿Y qué pasa? Tampoco es bueno, porque el sector está a un 55% de capacidad instalada, con mayor costo, menor rentabilidad y vendiendo menos. Entonces, ahora me pongo un poco del lado del empresario y digo, no es bueno que baje tanto los precios, porque claramente puede llegar un cuello de botella ya. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenga que reponer la materia de insumos para hacer la colección primavera-verano, no tenga la plata para poder hacerlo, tenga que mermar el stock disponible, por lo cual eso puede impactar ¿en dónde? En la mano de obra. O sea, recorto mano de obra porque no tengo pensado producir tanto en este contexto. Hay muchas pymes, Damián, que de hecho recortaron la producción justamente para no despedir personal. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, a ver, trabajamos con menos cantidad de producto, en vez de hacer, hablando de lo textil, en vez de hacer 100 jeans, bueno, vamos a hacer 70. Sí. En vez de hacer 200 camisas, hacemos 100. Entonces mantenemos la cantidad de gente trabajando, producimos menos, pero de todas maneras mantenemos la gente y no echamos y no mandamos gente a la calle. Bueno, hay un mensaje positivo y no negativo. Y vendemos, además. Y vendemos todo, y no nos quedamos, no nos queda remanente. Hay un mensaje, digamos, positivo para el sector y uno negativo. ¿Cuál sería el positivo? Que al aumentar el tipo de cambio va a haber menos efecto importador. O sea, todo lo que importe va a ser mucho más caro en la vidriera. Sí. Tanto de textil o de calzado. Sí. ¿Bien? Ahora, lo nacional va hacia un segundo semestre donde tendríamos que analizar la economía de la siguiente forma. Primer trimestre, crecía la economía, como analizamos hace un ratito, y el consumo se mantenía bastante estable, caía pero caía poquito. Segundo trimestre, desacelera la economía y cae el consumo. Segundo semestre, que sería el momento donde quizás el textil con efecto importador a la baja podría aprovechar el mercado interno. Caída de la economía, caída del consumo. Por lo cual tampoco tenés mucha circulación, digamos, en la economía real para que haya mayor potencialidad de venta. Estaríamos en un círculo vicioso. Estaríamos en lo que se llama recesión cuando se llega al 12 trimestre consecutivo de caída. ¿Qué quiere decir? Que la producción de bienes y servicios en términos interanuales cayó
en relación, en lugar de crecer, ¿no? Entonces estaríamos en la fase, digamos, más recesiva de la actividad económica del segundo semestre del año, por lo cual tampoco podría aprovechar mucho el entorno. ¿Y entonces? Y entonces lo que espera el gobierno, y esperamos todo, porque eso va a suceder, incluso el gobierno prefería decir que va a ser un trimestre, pero la mayoría de los analistas económicos vemos que va a ser un semestre. Esperamos que sea lo que no sea una L, esa caída, es decir, que continúe en estado recesivo, sino que sea una U, que se haga una especie de pancita y vuelva a crecer en el primer trimestre del año que viene o primer semestre del año que viene. Como dijo Marcos Peña, en el 2019 crecería la Argentina. En el 2019 crecería la Argentina, claro. ¿Qué pasa? En lo que es arrastre... No es un gran crecimiento. Claro, ¿por qué? Porque sería un arrastre estadístico. Te explico para que entienda la gente qué sería. Como cayó mucho el campo, el sector agrario, granos, por la sequía, sí, los números van a poder decir, y ojalá que lo digan, que crece la economía, porque claramente ese sector vuelve a crecer después de una sequía fenomenal. Ten en cuenta que se perdieron 8.300 millones de dólares. Entonces la economía crece porque produce más bien y servicio en ese campo de la economía, que no es menor porque producir granos o sembrar y cosechar levanta también el transporte, la logística, software, informática. El complejo mueve mucho la economía. Ahora, eso no significa, y hay un cierto residuo que va a comprar pilcha, o sea, va a comprar ropa, va a comprar pantalón, ¿se entiende? Empieza a mejorar el circuito económico, eso es bueno. Ahora, claramente no te salvás, mejorás respecto de el año que viene, de este año que no es menor, y ojalá suceda. Yo la verdad te digo, lo que veo es a un montonazo de gente, recorro mucho, porque ando mucho por la calle, porque cuando voy a laburar camino, por ahí estoy caminando, ya sea por Avenida Santa Fe, como también por el barrio de Flores, me manejo por diferentes lugares, ¿no? Veo negocios que tienen poca mercadería y también poca gente. Sí. Entro a un shopping, los negocios vacíos. O sea, están la gente que trabaja en el negocio, pero no están atendiendo a nadie. Y el que entra, mira, una vueltita y se va. Veo que hay gente que la verdad está cuidando mucho el mango, y que los locales están rematando lo que tienen para justamente no seguir guardando mercadería y sacársela de encima, y de esa forma al menos empezar a paliar un poquito esta crisis. Que además a todo esto se le suma la luz, que es un montón, la AFIP, que hay muchos comercios que vienen perseguidos por la AFIP, muchísimos, que han tenido que cerrar los negocios por el cambio de veredas. Sí. Que en la ciudad de Buenos Aires ha ocurrido muchísimo. Muchísimo. Puentes subterráneos. Olvídate, también, otra de las cosas. Han estado semanas y semanas sin vender. El otro día estaba por Medrano y Corrientes, y una chica no podía salir de su casa por el cambio de la vereda, por ejemplo. Que eso también se lo cobran al comerciante. Sí. Entonces, la pregunta es hasta dónde vamos a llegar, porque vos me decís, bueno, el año que viene por ahí es mejor, pero falta medio año todavía. Sí, a mí hiciste un excelente diagnóstico de lo que yo diría en términos técnicos lo siguiente. Mirá, ¿qué pasa? Y el gobierno, yo lo vuelvo a recalcar acá, porque tiene una oportunidad histórica que no pase lo mismo pasó en el 2014. ¿Qué pasó en el 2014 en el anterior gobierno? Caían las ventas minoristas y había devaluación del tipo de cambio. Por lo cual fue un shock muy importante para el sector comercial minorista y cerraron muchos comercios. ¿Qué pasa este año? Al comercio ese de Avenida Santa Fe le dijeron, usted tiene que tener el postnet, es obligatorio. Por lo cual el comerciante convivía con un gris. Sí. Es decir, no mostraba todos sus números. Ahora los tiene que mostrar todo porque se lo exigió la FIP. La misma FIP lo va a fundir y te explico por qué. ¿Qué pasa? Le crecen las ventas en facturación por inflación, porque tiene que facturar más pesos, sí, pero le cae su volumen. Como muestra en ese postnet, va a saltar de categoría de responsable del régimen simplificado monotributo a responsable inscripto. Cuando salta de categoría, tiene que pagar 35% de ganancia, 21% de IVA, 3% de ingreso bruto, tasa municipal y tasa provincial. Es decir, el Estado lo ayuda a que lo fundiera el comerciante en este contexto, ¿entendés? Entonces, claramente, el ajuste lo hace el privado, sumaste tarifa de servicio público, el ajuste lo quiere hacer el sector público, pero convive con un sector privado que no se puede recomponer. Eso no, una vez que mataste al comerciante, mataste al microemprendedor, eso es una vida económica muerta. Entonces tiene una oportunidad, que yo lo vengo diciendo, es hasta 1.200.000 monotributo, de 1.200.000 a 5 millones, un régimen intermedio con menor presión tributaria y ahora, ya. No podés esperar a diciembre, porque me imagino que en diciembre algo de esto van a hacer.
pero ya va a ser tarde porque van a tener muchas empresas, microempresas, que podrían saltar a pequeñas o a mediana y ser parte del sector que pujante de la economía los próximos 5 años, la van a matar en el segundo semestre. Gracias, Damián, ¿eh? Como siempre, gracias, un placer. Un placer. Gracias. Hacemos una pausa minuto a minuto, no te vayas, tenemos mucho más.